Tengo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Isa lamang sina Cynthia at Nicanor sa mga mag-asawang hindi pangkaraniwan ang dami ng mga anak dito sa syudad ng Oruro, Bolivia. Sa kabila nito, magkasama nilang hinaharap ang lahat ng pagsubok, may taguyod lamang ang kanilang mga anak. Casi no tengo trabajo seguro y a veces trabajo en construcción de ayudante, ¿no? En albañil. De ahí, a veces hay, a veces no hay. Semanas no he trabajado. A veces salgo a los días cuando no trabajo, ¿no? A ayudar a mi hermano. A veces me paga, a veces no también. Tal vez a ayudar con bultos, ¿no? Cargando, así. Walang permanenteng trabaho si Nicanor at kung maka-extra man bilang isang construction worker ay hindi pa rin sapat ang maliit na kinikita kaya't hirap na mairaos ang pag-aaral ng kanilang 7 anak. En este caso no entra señal mucho, no hay señal y también en la casa no hay señal. Se tiene que salir afuera, cada esquina están curteando, buscando señal. Como son 7 lados están curteando ellos, por aquí, por allá. Y también no hay señal, ya sale, entra, no, ya no pasan clases. Y también como está en es tiempo de lluvia, cuando llueve, ya, como están pasando en afuera, ya está lloviendo, ya no pasa ya. Sa nakikitang kalagayan sa pag-aaral ng kanilang mga anak ay hindi maiwasang mapaiyak sa kalungkutang nararamdaman si Cynthia. Viendo a mis hijos y no entran a la clase. Sus compañeros están entrando normal, pero mis hijos no entran. Me pongo a llorar. Y solo me pido el Señor nomás. Dios mío, tú nomás puedes ayudar a mis hijos. Puedes dar sabiduría. Hindi naman nagpapabaya at hindi tumitigil ang mag-asawang sina Nicanor at Cynthia sa paghahanap ng mga paraan maibigay lamang ang pangangailangan ng mga anak lalo na sa kanilang pag-aaral. Subalit hindi sapat ang kanilang magagawa upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya't naglakas loob silang ilapit ang kanilang suliranin sa programang MCGI Cares. Mi pensamiento es, quiero que me ayuden con algo, ¿no? Para que yo me gane para mis hijos, para que no falte para sus materiales y para su pan de cada día. Yo pediría aunque un salchipaperito y para que yo salga en las noches para venderme, para que no sufran mis hijos. Ang pagkandili at pagkalinga sa sariling sangbahayan ay isa sa mga utos ng Diyos na dapat pagsikapang magawa ng isang magulang. At ito ang pinipilit na maisakatuparan ng mag-asawang sina Nicanor at Cynthia. Gaya na nasusulat, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. At para sila ay makatupad sa utos ng Diyos na malingap ang kanilang sambahayan, tinulungan ng MCGI ang mag-asawa na mapakabitan sila ng internet connection. Upang malubos ang galak ng mag-asawa at masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak, muling nagtulong-tulong ang mga kapatid sa Members Church of God International na maitawid sila sa kanilang mga bayarin at pangangailangan sa araw-araw, kaya't pinagkaloob ang kahilingan nilang munting pagkakakitaan. Yo ahorita me siento feliz, alegre y
también agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Y mi pensamiento es ayudar a los que necesitan. Salamat sa Diyos sa bawat mabuting pagkakataon na makatulong sa ating kapwa. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.